En el Circo de López del día 20 de febrero del 2024, López mandó condolencias a la familia del señor don Carlos Ursúa, que fue exsecretario de Hacienda y que renunció precisamente por la forma dispendiosa que López disponía del dinero de la nación en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal. Y como el doctor Ursúa era una persona honesta, inteligente, tuvo que separarse del cargo. Sin embargo, López, de manera formalista, se refirió a las familias para darle las disculpas, pero no dejó de pasar la oportunidad de referirse a don Carlos, que se había pasado al grupo opositor de la candidata del Frente y que además los periodistas, los medios, eran miserables, que porque lo estaban haciendo de alguna forma, como que había cierta intervención en la muerte de este personaje por parte de López, y los trató, insisto, de miserables. Y para estar en contexto, me permito hacer las declaraciones que hizo López en este video. Ya desde Carlos Ursúa, lamento mucho su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así, sino ustedes en el Universal lo manipularían. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy irresponsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o daños, ¿no? Sospechas, ¿no?, sobre nosotros. Gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes. Entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes. Y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos. Bueno, estas declaraciones son muy cínicas, son muy burlescas y son una falta de respeto a la memoria de don Carlos Ursúa. Y por esa circunstancia, dado que este personaje ya está ausente y que además López es un cobarde,
me permito replicar a López que es un sujeto que tiene una maldad en su corazón que lo llevó inclusive a atentar contra la vida de su propio hermano José Ramón en su natal Tabasco, al que mató con una pistola calibre 38, dándole un balazo en la cabeza, simplemente por un problema de una novia que tenía su hermano, y por celos y porque López es un tipo trastornado mental, lo mató. Y con esa presunción, más aparte, el atentado contra Ciro Gómez Leiva hace aproximadamente más de un año, en diciembre, en donde López, 2-3 días antes de sufrir el atentado, hizo apología del delito de que no vieran el programa de Ciro porque les iba a salir, entre otras cosas, un tumor en la cabeza. Finalmente vino el atentado, gracias a Dios por traer una camioneta blindada que le dio la empresa. No lograron su objetivo y López utilizó su circo para acusar lo que había sido un autoatentado del propio Ciro, que para causarle daño a su desgobierno. En consecuencia, salta una prueba que se llama presuncional, que parte que de un hecho conocido se llegue a la verdad para otro desconocido, para mediante análisis lógicos jurídicos llegar a una conclusión. Y en este caso no es que estén calumniando a López, es que existen muchas presunciones por la maldad de este sujeto que hacen suponer no que directamente él haya intervenido en la muerte de este señor, a lo mejor fue un accidente, pero son muy fuertes las presunciones que surgen del odio de López contra el exsecretario de Hacienda, porque 2 días antes de su muerte hizo una denuncia, como hizo otras muchas, pero esta fue la más grave porque acusó al gobierno de López que había 600,000 adultos mayores fantasmas o apócrifos o que no existían sino en las listas, y de esos adultos mayores se obtenían 50,000 millones de pesos, y obviamente pues ese dinero iba directamente a López, es decir, se trataba de un fraude, y esa es una acusación muy grave porque ya en su libro El gran corruptor de Elena Chávez ya había tratado ese asunto, cosa que López no desmintió ni a la señora Elena Chávez, que ya tiene varias semanas de eso, y menos al doctor Ursúa. En consecuencia, sí se trata de una presunción, y aclaro, no es que se acuse directamente a López porque no es tan pendejo como para hacer los delitos personalmente. Para eso tiene a su disposición la delincuencia organizada y una prueba de que es el padrino de la mafia es haberles obsequiado su política de abrazos y no balazos para dejarlos impunes en sus más de 180,000 muertes dolosas. Y otra prueba más es que en lugar de utilizar a la seguridad nacional para combatir la delincuencia, López aconseja al pueblo que, como son seres humanos, tiene que proteger sus derechos humanos y que hay que darle la queja a sus padres y a sus abuelos para que les llamen la atención
que porque ya se acabó eso de mátalos en caliente. Inclusive fue un conflicto que tuvo con el clero católico cuando la delincuencia masacró a dos jesuitas, en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, en donde le reclamaron que ya no ajustaban los abrazos para tantos balazos. Y López se disgustó y les reclamó que por qué no les protestaron antes a los demás. Y ahora resulta que el clero le está sirviendo de gato, por llamarlo despectivamente, porque la iglesia no tiene por qué intervenir en convenios con los narcotraficantes. Ahora le están haciendo el trabajo a López para apaciguar el país, cuando que López es el responsable de permitir que el país se haya convertido en un mar de sangre, de tal forma que López lo único que hace es victimizarse, pero no asume la responsabilidad de sus propios actos, porque él es el que da a conocer al pueblo de México que está provocando apología del delito en contra de sus opositores, y prueba de que López está en contra del pueblo de México cuando su obligación es darle prosperidad y bienestar al pueblo y no ser enemigo del pueblo, como a continuación se desprende de sus declaraciones que realizó en Puebla, así. Manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Bueno, con esas diatribas bastan para demostrar que López es enemigo del pueblo de México. Pero lo más grave de este asunto es que está haciendo apología del delito en contra de los propios nacionales. Y para estar en contexto, quiero explicar que la apología del delito está tipificado en el Código Penal Federal y consiste en la excitación que hace una persona para la comisión de un delito. Y en este caso, López utiliza su circo para estar descalificando, para estar incitando a sus paleros principalmente y a la delincuencia organizada, que son sus aliados, e inclusive al mismo ejército mexicano, el que ya perdió su honorabilidad, porque ya no es un defensor de la soberanía nacional, sino que es un defensor del desgobierno y además es un cómplice de los atropellos a los derechos humanos de los mexicanos, porque inclusive van a servir este atajo de ladrones para que en las próximas elecciones se lleve a cabo unas elecciones de Estado en donde López sostenga a su corcholata para que quede impune en sus delitos y crear un maximato.
En conclusión, y ese es mi comentario, López tiene todas las características de un delincuente, porque si está incitando a sus paleros, insisto, a la delincuencia organizada, al ejército, para que ataquen a todos los ciudadanos mexicanos que éste descalifica, entonces no sería raro que al doctor Carlos Ursúa le hubieran dado amenazas vía telefónica o de cualquier otra forma o cualquier otra metodología, lo que provocó su muerte, porque hasta donde se tiene entendido fue encontrado muerto en su domicilio. En consecuencia queda la duda de si fue una muerte natural o definitivamente, por las presunciones que existen en contra de López, de que es un incitador a la violencia, es un apologista del delito, pudiera ser que este señor sea el responsable de la muerte del don Carlos Ursúa, precisamente porque era un peligro para el poco tiempo que le queda a este señor de expresidente, pero lo más grave sería que con esas pruebas que estaba aportando el señor Carlos Ursúa, fuera llamado a juicio al terminar su desgobierno. Esa es mi opinión y es una presunción que López no puede desvirtuar. Y por esa circunstancia es que López se ha convertido en un gobernante que ataca a las personas porque no tiene argumentos para que el pueblo de México le crea sus mentiras y sus falacias. Y ante esa imposibilidad, ante esa falta de argumentos, es que López es proclive a la violencia, como lo vemos todos los días en su circo, en donde es la misma cantaleta de estar ofendiendo, calumniando a todos los mexicanos que nos oponemos a su desgobierno. Muchas gracias.